Muy buenos días para todos. Infinitas bendiciones. No podemos cambiar las circunstancias muchas veces, no podemos cambiar las situaciones, pero sí podemos cambiar nuestra actitud, sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y a partir de la actitud, escoger la manera en que queremos vivir nuestra vida. Y hay que entender algo. Para llegar al amanecer, uno debe pasar por la noche necesariamente. Siempre queremos obviar la exigencia y las dificultades de las circunstancias. Siempre queremos hacer a un lado el compromiso. Siempre queremos hacer a un lado el esfuerzo. Pero eso solamente nos hace existir. Y existe una enorme diferencia entre estar vivo y ser realmente capaz de vivir y disfrutar de la vida. Todos los seres humanos deben enfrentarse a la muerte en algún momento, a la enfermedad, a la pérdida, al dolor. Sin embargo, a pesar de esto, puedo llegar a olvidar que me es posible escoger la manera en que experimento hoy la vida. La manera en la que experimento los acontecimientos que suceden a mi alrededor depende de mi percepción, de una actitud frente a esos sucesos. Puede que no sea capaz de cambiar o controlar mi entorno y circunstancias, tales como la salud y condiciones económicas. Sin embargo, puedo controlar la manera en que percibo y trato con esas circunstancias. Mis actitudes y mi estado mental pueden ser independientes de la condición física y del mundo que me rodea. Aunque mi cuerpo pueda no encontrarse bien, sigue siendo posible que pueda ser feliz y estar en paz. De igual manera, es posible encontrarse físicamente bien y no obstante ser infeliz o carecer de paz. El proceso que suele tener lugar es que asocio mi propia felicidad con acontecimientos externos. Por ejemplo, si esas personas se comportasen de la manera que yo quiero, entonces yo me sentiría feliz. O bien, si gozase de buena salud, sería más feliz. A pesar de ello, la felicidad es un estado interior que no puede hallarse permanentemente en las cosas externas. Cada día aparecen más problemas debido a los cambios de circunstancias en las condiciones económicas, la salud y las relaciones. Cuanto más trato de controlar dichas circunstancias a fin de asegurarme la felicidad, más infeliz me siento porque no puedo controlarlas y a menudo esta me elude cuando trato de alcanzar cierta estabilidad y seguridad física. Además, cuando asocio mi sentido de identidad a objetos y acontecimientos externos, cualquier alteración que sufran me provoca un sentimiento de fracaso. Por ejemplo, soy una buena persona porque mis negocios van bien, o bien porque tengo buena salud. Entonces, si mis negocios o mi salud se vienen abajo, me siento inútil y fracasado. Es importante experimentar y separar la propia identidad de la de los objetos, sucesos y circunstancias externas. Comprender, desarrollar y practicar actitudes positivas en la vida lo cambian todo. Y es que mis actitudes y reacciones mentales frente a las circunstancias que me rodean pueden ser tanto positivas como negativas. Y las reacciones que experimento suelen convertirse en habituales. Por ejemplo, algunas personas suelen preocuparse cuando las cosas van mal, otros se enojan, otros gritan, otros lloran, etc. Puedo cambiar esas reacciones habituales, pero primero necesito comprender cómo opera mi mente. La mente piensa, siente, crea ideas, imagina y recuerda. Los pensamientos aparecen a causa de situaciones externas, de otras personas y de influencias pasadas, como pueden ser los recuerdos.
Diferentes circunstancias, situaciones, personas o acontecimientos provocan procesos de pensamientos y recuerdos que pueden ser alegres o tristes. Los procesos de pensamiento conducen a experiencias y emociones interiores y estas, a su vez, originan más pensamientos idénticos o similares, que evocan las mismas reacciones. Los ciclos de pensamientos y emociones negativos provocan estrés, sensación de pérdida de control, ansiedad y preocupación. Las situaciones pueden parecer más importantes y graves de lo que son en realidad. El pensamiento se centra en los fracasos de la vida. Actitudes negativas que persisten durante un cierto tiempo suelen reflejarse en el cuerpo en forma de síntomas de estrés, tensión muscular o debilitamiento del sistema inmunitario, que puede causar o precipitar el inicio de enfermedades físicas e incluso mentales. Los ciclos de pensamientos positivos conducen a sensaciones de confianza interior, capacidad de control, tranquilidad y claridad a la hora de tomar decisiones acerca de mí mismo y de otros. Puedo observar las situaciones con perspectiva. Por ejemplo, puedo llegar a comprender que a pesar de lo que ha ido mal en algunas parcelas de mi vida, existen otras muchas por las que debo sentirme agradecido. Entonces, la personalidad humana comprende 4 cuadrantes: el espiritual, el mental, el físico y el emocional. Las personas pueden sentirse bien si todos esos cuadrantes funcionan en armonía, tanto individual como colectivamente. Sentir pensamientos y actitudes positivas ayuda a las personas a experimentar salud mental, emocional y espiritual, algo que finalmente se verá reflejado en la condición física. Las circunstancias no hacen al hombre. Las circunstancias revelan quién es el hombre. Las circunstancias muestran quién es o lo que es. Y en la actitud que el ser humano toma frente a las circunstancias que le suceden o en las que se ve envuelto, muestra quién es o lo que es. Muestra quién es o lo que es. Entonces, el ser humano no es víctima de las circunstancias. El ser humano es señor y dueño del pensamiento. Es el ser humano el que se forma a sí mismo, como también es el modelador y el autor de lo que le rodea. El alma recibe lo que le pertenece y, a través de cada paso de su peregrinación terrena, atrae las diversas condiciones que la revelan. Estas condiciones son los reflejos de su propia pureza e impureza, de su fuerza o su debilidad. No atraemos lo que deseamos, sino lo que somos. Nuestros caprichos, fantasías y ambiciones son coartados a cada paso, pero los pensamientos y deseos más recónditos se nutren con su alimento propio, sea este puro o impuro, y subsisten mientras los otros perecen. La divinidad que forma nuestros destinos está dentro de nosotros, es nuestro propio ser. El ser humano es quien se amarra a sí mismo. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. Aprisionan si son bajos. También son los ángeles de la libertad que nos liberan si son nobles, buenos y altruistas. No es aquello que desea, ni aquello por lo cual ruega, ora y pide lo que obtiene el ser humano, sino que obtiene aquello que con justicia se gana, que con justicia se merece. Sus deseos y ruegos son satisfechos y cumplidos solo cuando ellos armonizan con sus pensamientos y acciones. A la luz de esta verdad, ¿qué significa entonces el dicho de luchar contra las circunstancias? Significa que el hombre se subleva continuamente contra un efecto externo, mientras sigue alimentando y preservando la causa de su situación en su corazón. Esta causa puede tomar la forma de un vicio, de un defecto consciente, o bien de una debilidad inconsciente, pero sea cual fuere, obstinadamente entraba los esfuerzos de su poseedor, clamando de este modo porque se remedie el mal.
Todos los seres humanos ansían mejorar sus circunstancias, pero nadie está dispuesto a mejorarse a sí mismo. Y por consiguiente, seguimos ligados en nuestras condiciones, en nuestros males y en nuestros problemas, porque queremos ir al cielo, pero no queremos morir. Las personas que nunca retroceden ante el sacrificio, ante la disciplina, ante el esfuerzo, nunca dejarán de realizar los anhelos de su corazón. Y esto es completamente cierto, tanto para condiciones materiales como para logros espirituales. Aunque aquel cuya única meta es adquirir riqueza debe estar preparado para hacer grandes sacrificios personales antes de poder lograr su objetivo. Entonces, cuando hablamos de tener una vida pacífica, luminosa, sabia y poderosa, ¿cuánta mayor razón necesitamos disciplina y compromiso con nosotros para alcanzar esa paz y esa serenidad? Por ejemplo, cuando vemos a una persona que es pobre, que anhela mejorar su situación, pero que sin embargo esquiva la responsabilidad, la seriedad, el compromiso y el trabajo, y considera justificado el engañar a quien lo emplea, alegando que su sueldo es insuficiente y que no es justo. Un ser humano como este no comprende ni los más sencillos principios que son la base de la verdadera prosperidad. Y no solo está totalmente incapacitado para salir de la pobreza, sino que debido a los pensamientos inhumanos, falsos, hipócritas e innobles que mantiene y con los cuales actúa, se atrae más pobreza y aún situaciones más difíciles que lo van a aquejar en su presente. Y por ejemplo, encontramos una persona rica que es víctima de una enfermedad dolorosa y persistente, resultado de su mala alimentación. Esta persona puede estar dispuesta a pagar grandes sumas de dinero para librarse de su enfermedad, pero no está dispuesto a sacrificar sus malos hábitos alimenticios. Quiere seguir satisfaciendo el gusto por la comida antinatural y al mismo tiempo tener salud. Una persona como esta, completamente incapacitada para gozar de los principios de una vida sana, aunque está sufriendo, no quiere cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de un empresario. Un empresario que hace medidas torcidas para evitar el pago de salarios reglamentarios, de seguridad social, de pensión, con la esperanza de hacer más dinero para él, de tener mayores ganancias, no paga lo justo. Esta persona está incapacitada para la prosperidad y cuando se encuentra en quiebra, tanto de oportunidades como de fortuna, no duda en culpar a las circunstancias, no sabiendo que solo él es el autor de su propio destino. El hombre es el causante, aunque casi siempre inconsciente, de las circunstancias de su vida. Y aunque aspire a un buen destino, continuamente frustra su realización por medio de sus pensamientos y deseos que no puede armonizar. Y casos como los que acabamos de contar podrían multiplicarse indefinidamente, pero no es necesario hacerlo. Si aprendemos con lo que es el pensamiento y lo que es la energía y aprendemos a seguir las leyes del pensamiento en nuestra propia mente y en nuestra propia vida, los mismos hechos de la vida cotidiana nos servirán como fuente de aprendizaje, de reflexión y de razonamiento para entender cuál es la relación de nosotros con las circunstancias, cuál es la relación de nosotros con la vida. Sin embargo, las circunstancias son tan complicadas, el pensamiento tiene raíces tan profundas y las condiciones de felicidad varían tanto según las personas, que el completo estado interior de una persona, aunque sea conocido por ella misma, no puede ser juzgado por otra bajo el solo aspecto externo de su vida. Una persona puede ser honrada en cierto sentido y no obstante sufrir privaciones,
puede ser desleal en ciertas cosas y sin embargo adquirir riquezas. Por la conclusión a que generalmente se llega de que el uno fracasa precisamente por su honradez y el otro prospera precisamente en virtud de su fraudulenta vida, es el resultado de un juicio superficial que presume que el fraudulento es un hombre completamente corrompido y que el honrado es enteramente bueno y virtuoso. A la luz de un conocimiento más profundo y de una experiencia más vasta espiritual, este juicio resulta completamente erróneo. Puede ser que la persona que hace fraudes tenga virtudes admirables que el otro no posee, y el honrado puede tener vicios terribles que no tiene la persona que hace fraudes. La persona honrada cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y actos honrados, y también atrae sobre sí los sufrimientos de sus vicios. El hombre que comete fraudes cosecha igualmente su propio sufrimiento y felicidad de acuerdo con sus propios defectos y virtudes. Es que es agradable a la vanidad humana creer que se sufre por virtuoso, pero mientras el hombre no haya extirpado de su mente todo pensamiento enfermizo, amargo, impuro, negativo, no podrá estar en situación de saber y de declarar si sus sufrimientos son el resultado de sus buenas o de sus malas cualidades y en camino hacia la suprema perfección espiritual, mucho antes de haberla alcanzado. Habrá visto manifestarse en su mente y en su vida el trabajo de la gran ley, que es absolutamente justa y que por consiguiente no puede retribuir bien por mal ni mal por bien. Entonces, poseído de este conocimiento, sabrá entonces, volviendo la vista hacia su pasada ignorancia y ceguera, que su vida es siempre y siempre será ordenada con justicia y que todas sus experiencias pasadas, buenas o malas, fueron el resultado equitativo de la acción de su ser, poco evolucionado, pero en este constante progreso hacia la perfección. Es que los buenos pensamientos y las buenas acciones nunca pueden producir malos resultados, como los malos pensamientos y las malas acciones nunca pueden producir buenos resultados. Esto equivale a decir que el maíz solo puede producir maíz y la ortiga solo puede producir ortiga. Los hombres comprenden esta ley en el mundo material y trabajan de acuerdo con ella, pero pocos la comprenden en el mundo mental, espiritual y moral, aunque su operación en estos es tan sencilla y exacta como en el mundo material, y por consiguiente no cooperan con ella. El sufrimiento es siempre el efecto de algún pensamiento equivocado, de algún pensamiento negativo, de energías destructivas que salen de nosotros. El sufrimiento es indicio de que la persona está fuera de armonía con la vida, que no está en armonía con el infinito, que no está en armonía consigo mismo, que no está en armonía con la ley de su ser espiritual. Purificar, quemar todo lo que es inútil e impuro es el único y supremo fin del sufrimiento. Purificar y quemar todo lo que es inútil e impuro es el único y supremo fin del sufrimiento. Este termina para aquel que ha alcanzado la pureza mental, que ya no piensa mal, ni habla mal, ni siente mal. No tendría objeto quemar el oro después de que ha sido separado de la mugre. Así, alguien que ha purificado su mente y sus emociones y su corazón no tiene por qué sufrir. Las circunstancias dolorosas que el ser humano encuentra en su vida son el resultado de su propia falta de armonía espiritual, mental y emocional. Y estas circunstancias le proporcionan mucho conocimiento. Así también las circunstancias que le proporcionan felicidad son el resultado de su propia armonía interna. La felicidad y no las posesiones materiales es la que da la medida del buen pensamiento, de los buenos sentimientos, de la armonía interna. La miseria, el sufrimiento y no la falta de bienes materiales es la que da la medida del pensamiento errado y de la pobreza espiritual. Una persona puede ser infeliz, desgraciada, miserable, a pesar de ser rica, multimillonaria y tener todo lo que un ser humano puede desear. Y también puede ser absolutamente feliz
dichosa, bienaventurada y vivir en una paz absoluta, aún siendo pobre materialmente. La felicidad y la riqueza solo se unen cuando ésta es empleada con sabiduría y rectitud para el bien de los demás. Y la pobreza, la persona pobre solo se hunde en la miseria cuando considera su suerte como una carga injustamente impuesta. La indigencia y la incontinencia son los dos extremos de la miseria. Ambas son igualmente antinaturales. Ambas son el resultado del desorden mental. El hombre no está en buenas condiciones mientras no es sano, feliz y próspero. Y la salud, la felicidad y la prosperidad son el resultado de la armonía entre lo interno y lo externo, entre el ser humano y lo que le rodea. El ser humano solo es un verdadero ser humano cuando cesa de lamentarse y de blasfemar y de quejarse y de culpar, comenzando entonces a buscar la justicia oculta que gobierna su vida dentro de sí. Al adaptar su mente a ese factor que la regula, también termina de culpar a otros como causantes de sus problemas y desgracias y empieza a formarse con pensamientos vigorosos y nobles, positivos y poderosos, y deja de rebelarse contra las circunstancias y comienza a aprovecharlas como una ayuda para tu más rápido progreso, utilizándolas al mismo tiempo como medios para descubrir los poderes y posibilidades ocultas dentro de sí. En verdad que orden y no confusión es el principio dominante en el universo. Justicia y no injusticia es el alma y sustancia de la vida. Rectitud y no corrupción es la fuerza motriz y modeladora en el gobierno habitual del mundo. Y siendo esto así, el hombre solo tiene que armonizar con estos principios para encontrar que el universo es bueno. Y durante el proceso de esta armonización encontrará que a medida que altere su pensamiento respecto a los seres y las cosas, estas también se alterarán respecto a él. Cuando tú cambias, absolutamente todo cambia. Si tú cambias, todo cambia. Ahora, la prueba de esta verdad está en cada uno de nosotros, está en cada persona. Por consiguiente, podemos investigar fácilmente mediante una constante introspección y análisis de nosotros mismos. Cuando cambiamos radicalmente nuestra forma de pensar, cuando cambiamos radicalmente nuestro pensamiento, cuando cambiamos radicalmente nuestras creencias, podemos asombrarnos ante la rápida transformación que esto efectuará en las condiciones materiales de nuestra vida. Todos nos imaginamos que el pensamiento puede mantenerse oculto, pero no es así. Rápidamente este se cristaliza en hábitos y el hábito a su vez se solidifica en circunstancias. Los pensamientos violentos, negativos, bestiales, agresivos, se cristalizan en hábitos de violencia, destrucción, chismes. Los que se solidifican en circunstancias que traen consigo privaciones y enfermedades, pobreza, estancamiento, quiebra, ruina. Los pensamientos impuros de toda especie se cristalizan en hábitos vergonzosos y enervantes. Los que se solidifican en circunstancias perturbadoras y adversas. Los pensamientos de temor, duda e indecisión se cristalizan en hábitos de debilidad, cobardía y irresolución. Los que se solidifican en circunstancias que producen fracasos, indigencia, esclavitud, desorden. Los pensamientos de pereza se cristalizan en hábitos de desaseo e impureza, los que se solidifican en circunstancias que sumen en la inmundicia y la mendicidad y el desorden. Los de juicio, crítica, chisme, reprobación, señalamiento y odio se cristalizan en hábitos de delación y violencia, los que se solidifican en circunstancias de estancamiento y persecución. Los pensamientos egoístas de toda especie se cristalizan en hábitos interesados, los que se solidifican en circunstancias más o menos angustiosas. Por otra parte,
Todos los pensamientos hermosos se cristalizan en hábitos de gracia, bondad y felicidad, los que se solidifican en circunstancias alegres y risueñas y luminosas. Los pensamientos puros se cristalizan en hábitos de temperancia y dominio de sí mismo, los que se solidifican en reposo y paz. Los de valor, confianza y decisión en hábitos viriles de fuerza y poder que se solidifican en éxito, abundancia, fluidez, evolución y libertad. Los enérgicos en hábitos puros y emprendedores que se solidifican en circunstancias agradables. Los pensamientos pacíficos y armoniosos en hábitos de bondad que se solidifican en circunstancias protectoras y preservativas. Los pensamientos amantes, inegoístas, altruistas y desinteresados, en hábitos de dedicación a los demás que se convierten en circunstancias de segura y permanente prosperidad y verdadera riqueza. Una corriente cualquiera de pensamientos en la cual se persista, sea hasta buena o mala, no puede dejar de producir los resultados en el carácter y las circunstancias de cada uno. El ser humano no puede elegir estas directamente, pero sí puede elegir sus pensamientos. Y de esta manera, indirecta, pero seguramente, moldeará sus circunstancias. La naturaleza ayuda a todos a satisfacer los pensamientos que cada uno mantiene dentro de sí y le da todas las oportunidades con mayor rapidez para que traigan a la superficie tanto los pensamientos buenos como malos. Que un ser humano deje de tener pensamientos violentos, agresivos, licenciosos, criticones, chismosos, y verá cómo el mundo entero se suavizará hacia él y estará pronto para ayudarlo. Que un ser humano deje a un lado sus pensamientos débiles y enfermizos y cobardes, y las oportunidades nacerán de todos lados ayudándole con energías y resoluciones. Que un ser humano aliente buenos pensamientos y ningún pensamiento de crueldad lo atará a la miseria, a la vergüenza. En realidad, permíteme decirte que el mundo es tu radiografía. El mundo es tu radiografía y las variables combinaciones de colores en cada sucesivo instante te presenta quién eres tú, tu verdadero estado interno. Lo que tú ves afuera son las imágenes que tus pensamientos proyectan en perpetuo movimiento sobre el mundo inerte. Serás aquello que tengas la voluntad de ser. Serás aquello que tengas la voluntad de ser. Así que deja que el fracaso encuentre su falsa satisfacción en las personas de mente pobre. El espíritu está diseñado para ser libre, para dominar el tiempo y conquistar el espacio. La suerte es única y exclusivamente la apertura de tu mente y corazón y no es una tirana circunstancia. Y la voluntad humana, cuando está alimentada de pensamientos positivos y emociones positivas, es una fuerza invisible. Es el resultado de la expresión de un alma inmortal, que puede abrirse caminos en cualquier meta, en cualquier circunstancia. Hay un dicho que dice, en las antiguas escuelas de misterio en Grecia, cuando el espíritu se levanta y ordena, los dioses están listos para obedecer. Así que, definitivamente, necesitamos escoger y construir actitudes positivas. Y la mejor manera de hacer esto es el proceso de la meditación. Porque a través de la meditación es posible crear pautas de pensamiento nuevas y positivas y romper con los viejos y familiares ciclos de pensamientos negativos. Cuando medito, practico el arte de escoger pensamientos positivos. Mediante la práctica regular de la meditación, aumenta mi concentración de manera gradual, así como la fuerza de la mente para escoger pensamientos positivos, cuyo efecto fluye a través de mi actitud ante la vida.
Cualquier persona puede cambiar y desarrollar hábitos de pensamiento positivo. Con el tiempo, la meditación va todavía más lejos y se convierte en una experiencia de vida. Por ejemplo, puedo decirme a mí mismo que estoy tranquilo, pero cuando experimento ese estar tranquilo, entonces sé que lo estoy por experiencia directa. Al desarrollarse mi experiencia meditativa personal, también lo hace mi fuerza interior, mi capacidad de sanación interna y mi percepción acerca de mis propias cualidades positivas. Paz, satisfacción, tranquilidad, armonía o cualquier otra cualidad que escoja y demande el momento, la experiencia particular. Y es que mi ser interior es el verdadero yo. Y mi verdadero yo es bastante diferente de mi aspecto corporal. Mi estado de salud es diferente de mi verdadero yo. El dinero que tengo o los papeles que desempeño en este momento de mi vida son diferentes de mi verdadero yo. Mi ser interior es el alma, el espíritu. Por lo tanto, no es físico, sino luz y energía. Mi ser interior se manifiesta a través de mis pensamientos y sentimientos y emite vibraciones que se corresponden con esos pensamientos y sentimientos. El ser interior también se refleja externamente y puede percibirse y sentirse a través de los ojos y el rostro. Sin embargo, si equivocadamente defino quién soy según mi trabajo, mi papel, mi salud, mis atributos físicos, mis capacidades, las cosas materiales que use, entonces me coloco en una situación por la que todos los fracasos se dan y me harán experimentar sentimientos de fracaso, estas creencias falsas. Por ejemplo, he perdido mi empleo, mi salud y por lo tanto no soy bueno. En la cultura occidental, las normas de competitividad y éxito estimulan este proceso porque a menudo las personas se comparan a sí mismas con los logros y atributos externos de los demás y pueden llegar a la conclusión de que no dan la talla. La manera en que pienso, sea positiva o negativa, es un auténtico reflejo de la condición o estado de salud de mi ser interno. Si mis pensamientos sobre mí mismo o acerca de otros son sobre todo negativos, críticos o capciosos, entonces mi ser interior estará desequilibrado o indispuesto, provocando experiencias de amargura, tormento, confusión, estrés, etc. Eso hará que me perciba a mí mismo como un inepto, como un fracasado o incapaz de controlar mi propia vida. En cambio, si mis pensamientos son claros, tranquilos, armoniosos y positivos, entonces en mi ser interior experimentaré paz, satisfacción, amor. En consecuencia, me percibiré seguro de mí mismo, lleno de autoaceptación y controlando mi propia experiencia de vida. De hecho, el estado natural del ser interior es del todo positivo. En la naturaleza, una planta sana, sin mácula, tiene un aspecto hermoso. De igual manera, cuando el ser interior se encuentra en su estado de verdadero y natural fluidez y luz, también es hermoso y sin mácula. El alma en su estado puro original expresa sus cualidades positivas de paz, gozo, amor y serenidad. Al igual que el cuerpo físico enferma al ser atrapado por los gérmenes, el ser interior también puede ser enfermo por los gérmenes de la negatividad y también cae. Los estados mentales y las experiencias negativas no son una parte intrínseca del ser. Son formas de comportamiento adquiridas, a menudo activadas como mecanismos para poder hacer frente a situaciones de estrés y cambio. También pueden reflejar los valores y expectativas de la sociedad de una determinada época. Aunque no siempre resulta posible devolver una salud perfecta al cuerpo, la negatividad mental, emocional y la angustia pueden curarse mediante el pensamiento positivo y la meditación. La salud del ser interior puede restaurarse por completo, devolviendo al alma experiencias de satisfacción, paz y felicidad. El primer paso hacia la salud mental, emocional y espiritual del ser interior es entender cómo funciona el pensamiento o la conciencia. Entonces, tenemos unas facultades como seres espirituales que podemos usar para tener una mejor vida. Y estas facultades son la mente, el intelecto y el subconsciente. La mente consiste en los pensamientos conscientes de los que la persona se percata. Por lo general,
Antes de practicar meditación, la mente salta con rapidez de un pensamiento a otro. Los pensamientos conscientes pueden ser tanto positivos como negativos, pero sea como fuere, esos pensamientos harán surgir las correspondientes emociones. Por ejemplo, si empiezo a pensar pensamientos furiosos, entonces me siento furioso. Pensar de forma negativa de manera prolongada durante un largo periodo de tiempo es un despilfarro de energía y resulta bastante nocivo y repetitivo y agota la energía física, mental y emocional de cada uno. Una mente sana alberga pensamientos positivos y sanos. Y el intelecto es la parte de la conciencia que evalúa los pensamientos conscientes de la mente. Por ejemplo, si albergo pensamientos furiosos respecto a algo, mi intelecto podría decir, no te pongas furioso con esa persona, no es culpa suya. Sin embargo, si mi intelecto es débil y enfermo, no podrá controlar la mente y los pensamientos y las emociones furiosas no se detendrán. Un intelecto fuerte será capaz de controlar la mente y las emociones, por lo que podré cambiar mi pensamiento a voluntad. El intelecto también puede ser claro o turbio en su percepción. Por ejemplo, mi intelecto puede decirme que tengo razón al echar la culpa a alguien de mis problemas y que por lo tanto está bien sentirse furioso. No obstante, es posible que mi percepción esté equivocada y que no tenga justificación para echar la culpa a otros. El intelecto también es el responsable a la hora de decidir si pondré mis pensamientos en práctica. Un intelecto débil puede decir no, por ejemplo, en el momento de llevar a cabo mis pensamientos furiosos, pero puede que no sea capaz de evitarlo. Con un intelecto fuerte nunca perderé el control ni haré cosas de las que luego me arrepentiré. Un intelecto saludable cuenta con fuerza, claridad y buen discernimiento. Entonces, el pensamiento y el comportamiento tienden a convertirse en pautas, hábitos y tendencias de la personalidad. Y estos hábitos, tendencias o rasgos de la personalidad se asientan en el subconsciente, listos para ser convertidos en pensamientos por circunstancias o sucesos externos. Por ejemplo, si ante las malas noticias siempre he reaccionado con ansiedad, exasperación y estrés, y ahora me entero de que tengo problemas de salud o que un miembro de mi familia tiene problemas de salud, entonces reaccionaré de la misma manera. Esta pauta de reacción se ha convertido en habitual en mí. Mi subconsciente cuenta con un almacén lleno de mis cualidades positivas y negativas. Por ejemplo, todas las personas cuentan con la cualidad de la paz porque pueden recordar que la experimentaron en alguna ocasión, en algún momento de sus vidas. Pero tal vez no he usado esa cualidad de manera regular desde hace mucho tiempo y me he ido acostumbrando a extraer de mi subconsciente las cualidades negativas de miedo, rabia, angustia y preocupación. En un subconsciente saludable, las cualidades positivas dominan y son fácilmente transferidas a la mente en forma de pensamientos positivos, incluso cuando las circunstancias externas son adversas. La meditación me ayudará a experimentar y reforzar las cualidades positivas de mi subconsciente, a controlar y guiar los pensamientos de la mente hacia lo positivo y a reforzar el intelecto de manera que disponga de más claridad y control. Al principio puede que me resulte más fácil controlar y cambiar la negatividad de mis acciones en lugar de la negatividad de mi pensamiento y experiencia. No obstante, al dejar de poner en práctica mis pensamientos negativos y los hábitos subconscientes, estos empezarán a debilitarse. El proceso mediante el que empiezo a romper el ciclo de experiencia negativa dentro del ser interior dará comienzo con experiencias de meditación positivas y al poner atención a la calidad de mis acciones. De esta forma me iré acercando a la verdad del ser, que es la experiencia de lo positivo, la armonía, la paz y la satisfacción. Lo positivo es como un músculo, se atrofia con la falta de uso y se refuerza con la práctica. Cuanto más experimento mis cualidades positivas, más las utilizo de manera natural en mis acciones, por lo que se van reforzando. Al seguir este proceso, empiezo a sentir más seguridad, fuerza, alegría, estabilidad, sin temor a perder nada. Me hago interiormente saludable. Al reforzar mis propios pensamientos y experiencias positivas, me libero de la influencia de circunstancias externas como no creo que vuelva a estar sano de nuevo.
Por eso es que estoy siempre amargado. Al empezar a confiar en mis propios recursos internos, fuerzas y actitudes positivas, me doy cuenta de que las fluctuaciones de los acontecimientos externos ya no significan altibajos en mi experiencia de paz y felicidad o en mi propio sentido de identidad. Cuando llego a este punto, siento la libertad de ser capaz de experimentar paz y felicidad cuando quiero y no solo cuando las cosas van bien. Al desarrollar esta habilidad, crecen mis sentimientos de autoestima, confianza en mí mismo y amor propio. Cuando desarrollo fe en mí y escojo no reaccionar de manera negativa frente a circunstancias externas, puedo llegar a influir sobre esas situaciones externas. Por ejemplo, si permanezco tranquilo con otras personas que están furiosas o irritadas conmigo, es muy posible que se calmen pronto. Resulta útil recordar que las personas que se comunican no solo a través de palabras, sino también mediante sus vibraciones, pueden armonizarlo todo. La comunicación mediante vibraciones puede ser de extrema importancia cuando la salud de las personas no les permite comunicarse con palabras. Es decir, pueden sentir cuando otras personas están tranquilas y abiertas y eso las sosiega. Y para terminar la clase de hoy, puede que a veces no puedas cambiar las circunstancias, pero siempre puedes cambiarte a ti mismo. No subestimes el poder de cambiarte a ti mismo, el poder de moldear tus actitudes. Recuerda que en tu actitud escondes un gran poder. Bendiciones infinitas.